Muy buenas tardes, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Estado actual de la jurisprudencia sobre el allanamiento a cargos y preacuerdos, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. El sistema de justicia penal adoptado en Colombia tiene una característica esencial que consiste en privilegiar la justicia que es premiada y que tiene como finalidad generar una mayor celeridad y eficacia dentro de los procesos penales, generando así un ahorro de tiempo en el sistema judicial. Esto a cambio de un tratamiento punitivo menos severo o incluso la terminación anticipada del proceso. Por lo anterior, es de suma importancia estudiar el desarrollo jurisprudencial que constituye los precedentes, componentes, reglas y requisitos necesarios para alcanzar esta nombrada justicia premiada. La conferencia de hoy tiene como propósito precisamente abordar la actualidad jurisprudencial de las figuras del allanamiento a cargos y preacuerdos dentro del proceso penal, sus límites y los límites de la Fiscalía en este tipo de actuaciones. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Luis Fernando Bedoya Sierra, abogado de la Universidad de Antioquia, candidato a doctor en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derechos Humanos y Derecho Penal, pruebas penales. Ha sido magistrado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales, fiscal, asesor legal de la Embajada de los Estados Unidos y docente en diferentes universidades del país. Autor de varios textos sobre sistema procesal penal y actualmente el doctor Bedoya se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Luis Fernando Bedoya, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial, así como a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Para abordar el tema propuesto por la escuela, vamos a trabajar los siguientes puntos o los siguientes subtemas. La distribución constitucional de funciones, el carácter reglado del juicio de imputación y del juicio de acusación, los límites para disponer de la acción penal, el control material a la acusación, las diferencias entre control material a la acusación y verificación de requisitos de la condena, esto es la acusación como pretensión, la modificación de los cargos entre la formulación de imputación y la acusación, los acuerdos velados, el control material al emitir el fallo, los límites a los acuerdos, lo que se ha desarrollado y muy importante, lo que falta por desarrollar por la jurisprudencia, subrogados penales en el contexto de los acuerdos y la absolución en casos de allanamiento a cargos. Por la brevedad de la charla, pues algunos asuntos van a quedar enunciados y en esta materia compleja, sin ninguna duda, pues en algunos aspectos han de quedar más interrogantes que respuestas, pero vamos a ocuparnos del estado de la jurisprudencia. Lo primero que debemos considerar es que este sistema procesal penal o en este sistema procesal penal se acentúa la división de funciones. En cuanto al artículo 250 de la Constitución Política, le asigna a la Fiscalía General de la Nación la labor de investigar y la decisión de acusar. Sin embargo, no podemos decir que se trate de una división absoluta, lo que se ve reflejado en varias cosas, entre ellas la Fiscalía conserva algunas funciones típicamente judiciales, como ordenar algunos actos de investigación que implican la afectación de derechos
e incluso en algunos casos ordenar la captura. El juicio de imputación y el juicio de acusación, si bien están reservados para la Fiscalía, están reglados en diferentes sentidos. El legislador estableció en qué momento proceden, pero también estableció el estándar probatorio, entre comillas, para que proceda la imputación o la acusación, e igualmente lo sujetó al principio de legalidad en cuanto dispone expresamente que solo puede incluirse en la imputación y solo puede incluirse en la acusación hechos jurídicamente relevantes. Y reguló asimismo algunos aspectos formales que no por formales son intrascendentes, como el hecho de que solo puede contener hechos jurídicamente relevantes la imputación y la acusación, que la misma esa hipótesis debe ser expresada en un lenguaje claro y comprensible. Están prohibidos los contenidos probatorios y según el desarrollo jurisprudencial no se pueden incluir hechos indicadores. Entonces, una cosa es la discrecionalidad reglada para imputar y acusar, y otra muy distinta, la posibilidad de disponer de la acción penal. Y aquí encontramos un rasgo característico de este sistema que, debemos decirlo, está en pleno proceso de consolidación, y es que el fiscal, a diferencia de los regímenes de otros países, no puede disponer con tanta libertad del ejercicio de la acción penal. De hecho, en Colombia, incluso la decisión de archivar puede ser revisada por el juez de control de garantías a instancias de la víctima, por ejemplo. Hay límites al archivo. En cuanto la jurisprudencia ha dicho tímidamente, es un tema que no ha sido muy desarrollado, que puede emitirse cuando versa sobre aspectos objetivos. Si el fiscal imputó, entonces ya procede la solicitud de preclusión ante un juez, y tenemos además un principio de oportunidad absolutamente reglado y controlado por los jueces, y ese control opera en el plano formal y en el plano sustancial o material. Y esto es supremamente importante para entender el tema de los acuerdos, según vamos a ver. A la par de un fiscal con unas funciones atribuidas constitucionalmente, tenemos que en este modelo es muy, muy importante la imparcialidad del juez. ¿Y en qué aspecto se ve reflejada esa imparcialidad? ¿En qué partes de la reglamentación? Primero, este juez no puede determinar la acusación, y esto debe ser muy importante en el tema de los acuerdos. Este juez no puede decretar pruebas de oficio, me estoy refiriendo al juez de conocimiento naturalmente, y además tiene una intervención bastante limitada en el interrogatorio. Esto solo como algunos ejemplos de las medidas que toma el legislador para mantener esa imparcialidad. Tenemos entonces a un fiscal que puede hacer con cierta libertad, una discrecionalidad reglada, siguiendo los términos de la Corte, el juicio de imputación, o sea, la constatación de que procede la imputación, y el juicio de acusación, esto es la constatación de que procede la acusación. ¿Qué aspectos incluye el juicio de imputación y el juicio de acusación? En esencia, tres. Uno, la selección de la hipótesis factual. Dos, la verificación de que esa hipótesis encuentra en las evidencias recopiladas por la Fiscalía un respaldo suficiente según el estándar establecido por el legislador. Y tres, la calificación jurídica. Entonces, si fuésemos a hablar de un control material a la acusación, podríamos concluir que la misma podría operar en cuatro sentidos: en la hipótesis, en el fundamento que ésta encuentra en las evidencias, en la calificación jurídica y en los aspectos formales. Primer punto que debe quedar clarísimo para comprender mejor el tema de los acuerdos. Uno, en Colombia no hay control material a la acusación, salvo un evento en particular. Esto fue desarrollado con amplitud por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 56-505 del 2020, donde se explicaron las razones por las que en Colombia no opera ese control material, que bien podría haberse establecido. De hecho, en los primeros proyectos del acto, de lo que finalmente se consolidó como acto legislativo 03 de 2002, estaba previsto el control material a la acusación a cargo del juez de control de garantías. Pero esto fue suprimido
y fue suprimido por dos razones. La primera, para darle mayor autonomía a la Fiscalía, y la segunda, para mantener la imparcialidad del juez, para que el juez no se entrometiera en lo que es la función acusatoria. Esta decisión del constituyente derivado pues se materializó en que al expedir la ley 906 de 2004, finalmente, uno, no se le asignó esa competencia a ningún juez, que en principio era el juez de garantía, según decíamos. Segundo, no se diseñó el respectivo escenario procesal. Entonces, no tenemos ni el escenario, ni tenemos regulado quiénes intervendrían en esa audiencia, de controlar la imputación o la acusación. Si podría haber debate o no podría haber debate en la misma. En todo caso, ese control material a la acusación no lo podría hacer el mismo juez que resuelve sobre los hechos, que en Colombia es el juez de conocimiento. De hecho, en otros sistemas de tendencia acusatoria, esa función de control material a la acusación está reservada al gran jurado, en el caso estadounidense, o a otros jueces, como es el famoso juez de la etapa intermedia, que guarda algunas similitudes con el juez de control de garantías colombiano. Hay un evento de excepción al control material a la acusación y es ante las calificaciones jurídicas manifiestamente ilegales. En esos eventos, el juez debe ejercer un control y en esencia puede hacerlo porque el mismo o para el mismo solamente basta con comparar la hipótesis factual con la premisa jurídica y de bulto debe observarse que hay un problema de legalidad. Entonces, en esos eventos, los jueces deben controlar o intervenir según las sentencias que vamos a mencionar a continuación. Otra cosa es el cumplimiento de los requisitos legales, ha dicho la Corte. Por ejemplo, en la sentencia 51-007 del 2019, quedó claro que aunque los jueces, salvo la excepción que acabamos de plantear, no ejercen un control material sobre la acusación, sí deben verificar esos aspectos que se han denominado formales, que no por ello, insistimos, carezcan de importancia. Por ejemplo, que el imputado o el acusado deben estar plenamente identificados, que debe hacerse una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, que no se pueden incluir contenidos probatorios porque esto viola severamente el debido proceso, en fin. Ahora bien, para comprender el tema de la injerencia de los jueces en los acuerdos, tenemos que diferenciar entre el control material de la acusación, entendida esta como acto de parte, y la verificación de los presupuestos de una condena, bien sea que esa solicitud se haga en el trámite ordinario o a manera anticipada, bien por un allanamiento a cargos o por un acuerdo. Esto en la jurisprudencia tuvo un momento de confusión porque se decía que cuando el juez de conocimiento ejercía o verificaba que había algo irregular, cuando se pedía una condena anticipada en virtud de un allanamiento, se decía que el juez estaba controlando materialmente la acusación, y esa confusión es bastante compleja porque, insistimos, una cosa es controlar un acto de parte establecido en una audiencia puntual, audiencia de acusación, audiencia de imputación, y otra muy distinta, la labor jurisdiccional del juez, que tiene como su máxima expresión la sentencia. Ahora, esto último se ha denominado la acusación como pretensión. En el proceso ordinario, el juez naturalmente le hace una suerte de control o verificación a la acusación como pretensión, pero no lo hace en la audiencia de acusación, sino que lo hace al emitir la sentencia. ¿Qué es lo que verifica el juez al emitir sentencia? Fíjense que existen ciertas similitudes con lo que eventualmente abarcaría un control material a la acusación. Verifica que la hipótesis factual se haya demostrado, en este caso más allá de duda razonable, en el trámite ordinario, que la calificación jurídica sea correcta para mantener vigente el principio de legalidad y que se hayan respetado los derechos del procesado, de las víctimas y demás intervinientes. Cuando se trata de una sentencia anticipada, el juez verifica más o menos las mismas cosas, más otras adicionales, pero con estándares distintos. Entonces, en cuanto a la hipótesis factual, cuando se trata de un allanamiento a cargos, el juez debe verificar
en aras de preservar la presunción de inocencia, que se cumple el estándar del 327. Es decir, que existe un mínimo de prueba. Ese es un estándar bastante indefinido que la jurisprudencia tendrá que ir concretando paulatinamente, si se le compara, por ejemplo, con el estándar de convencimiento más allá de duda razonable. En el proceso anticipado también el juez se ocupa de la calificación jurídica y esto ha adquirido mucha más trascendencia con los últimos desarrollos de la jurisprudencia, de los cuales naturalmente vamos a hablar. Debe ocuparse además de la legalidad del acuerdo, un tema muy trascendente, y de que se hayan respetado los derechos del procesado, de las víctimas y demás intervinientes. Entonces, debe quedar muy claro que una cosa es hablar de control material a la acusación, como el acto de parte, la audiencia en el que el fiscal concreta los cargos, y otra muy distinta, el estudio que hace un juez al emitir la sentencia, que obviamente tiene como referente la acusación. El siguiente tema que dijimos íbamos a abordar es el de la modificación a los cargos. Y acá se presentan uno de los problemas más importantes en materia de acuerdos, y es que en virtud del principio de progresividad, que implica varias cosas. Uno, que lleguen nuevas evidencias, o dos, que al realizar un reexamen de las evidencias, el juez llegue a conclusiones distintas. Es posible que los cargos deban ser modificados tanto en lo fáctico como en lo jurídico, sometido esto a unas reglas especiales. Y este tema de la modificación de los cargos también choca con un fenómeno que no es extraño en el día a día judicial, y es el de los beneficios velados. ¿Qué es un beneficio velado? El que se concede tratando de darle una apariencia distinta. Y esto puede ocurrir por múltiples razones, y es un tema del que se ha ocupado la jurisprudencia. Entonces, ¿cómo lograr un punto de equilibrio entre estos fenómenos? Uno, no hay control material a la acusación, salvo en los casos de calificaciones jurídicas manifiestamente ilegales. Y dos, puede suceder que entre imputación y acusación los cargos se cambien, no por ajuste a la legalidad, sino por un beneficio velado. Entonces acá lo que ha dicho la jurisprudencia es lo siguiente: cuando hay cambio favorable al procesado entre la imputación y la acusación, el fiscal debe expresar, y el juez debe ocuparse de que lo haga, si ese cambio obedece a un ajuste a la legalidad o si se trata de un beneficio. Pero debe quedar igualmente claro que en esa audiencia de acusación donde ocurre ese cambio no puede darse un control material a la misma, porque esto implicaría, por ejemplo, que el juez pidiera al fiscal las evidencias y las evaluara, y si eso se llegaría a hacer, ese juez ya no podrá ser el juez del caso. Uno, porque ya ha conocido información por fuera del debido proceso establecido para el juicio, y dos, porque es posible que haya emitido un concepto anticipado sobre la premisa fáctica o la premisa jurídica de la acusación. Sin embargo, al revisar la pretensión de condena, en este caso de una condena anticipada, producto de un acuerdo, ahora el juez sí puede llegar a esas evidencias, sí puede acceder a esas evidencias para verificar que se cumple el estándar del 327. ¿Qué puede suceder cuando el juez accede a esas evidencias? Puede suceder que descubra que los cambios o parte de esos cambios que el fiscal hizo en la acusación en verdad constituían beneficios velados para los procesados. Beneficios velados más no ajustes a la legalidad. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia que se debe hacer en esos casos? Es una decisión bastante reciente, en la sentencia 53-183 del 16 de junio del 2021, donde lo que pasó grosso modo fue lo siguiente. Un hombre atacó a su compañera permanente y la atacó convencido, según lo dijo la fiscalía en la acusación, convencido de que él era el dueño de esa mujer, que él podía disponer absolutamente de si ella salía, no salía, de qué hacía, qué no, si permanecía con él o no. Sucede
que al formular la imputación, la Fiscalía, bajo esa premisa fáctica, cometió un error en la calificación jurídica. ¿En qué consistió ese error? Dijo que el homicidio en grado de tentativa era agravado por haberse cometido contra una mujer en razón de su género, cuando ya estaba vigente la ley que introdujo el delito de feminicidio. Entonces así quedó la imputación. Llegó el caso a la acusación y en la acusación la Fiscalía hizo los siguientes ajustes. Primero, suprimió el agravante, tanto en lo fáctico como en lo jurídico. Y en lo jurídico lo suprimió por un error evidente, y era considerar que la inclusión del delito de feminicidio había restado vigencia al agravante de que acabamos de mencionar. Pues eso es parcialmente cierto, porque lo que sucedió es que la regla sobre feminicidio reemplazó eso que hasta ese momento era un agravante. Y bajo esas circunstancias, entonces, le suprimió el agravante como un ajuste a la legalidad, según lo mencionó, y llegó a un acuerdo posteriormente con el procesado, en virtud del cual este aceptaba el delito de homicidio agravado, pero ya esta circunstancia de agravación era por el vínculo que tenía con la víctima, en calidad de cómplice. ¿Qué pasó en esta decisión? La Corte resolvió dos cosas. La Corte anuló desde la acusación por lo siguiente. Anuló desde la acusación porque, aunque la calificación jurídica era manifiestamente ilegal, el juez no ejerció el control que le correspondía. Primera razón por la que se generó una nulidad. Y además porque al acceder a las evidencias con las que contaba el fiscal, se hizo palmario, y más que palmario, que esa supresión del agravante, que en este caso en verdad obligaba a llevar el caso como un feminicidio, se hizo para eludir las restricciones que en materia de acuerdo introdujo la ley, que a su vez consagró el delito de feminicidio, por allá como en el artículo 5º, si mal no recuerdo, el legislador consagró unas fuertes restricciones en materia de acuerdos y beneficios cuando se trata de un feminicidio. Entonces, la Corte entendió que eso que hizo el fiscal en verdad se trató de un beneficio velado, y que en consecuencia, mirado ya materialmente el acuerdo, se había violado la ley que lo regula, y en consecuencia decretó una nulidad que se extendió hasta la acusación por la razón que acabamos de explicar, y es que tampoco se realizó un control material donde debió haber ocurrido. Esta decisión de la Corte debe articularse con otra también de este año, que es la sentencia 54-691 del 2021, que trajo a colación un tema muy parecido, pero sustancialmente distinto, si usted lo mira con cuidado, y es el siguiente, o que está orientado a responder la siguiente pregunta. ¿Puede haber eventos de control material a la acusación al emitir la sentencia? Recordemos que control material a la acusación como actividad de parte hipotéticamente podría darse en la audiencia de acusación, pero en Colombia no se consagró. Al emitir la sentencia, el juez hace un control de la pretensión, pero en esta sentencia la pregunta era distinta: si podría haber eventos de control material a la acusación al emitir una sentencia, Entonces, ¿qué sucedió en este caso? También por hechos en el contexto de violencia de género, era evidente que incluso antes de la imputación, la Fiscalía no actuó con objetividad en detrimento de los derechos de las víctimas. Fíjense que es un fenómeno distinto. El tema es que esa actuación de la Fiscalía, según lo consideró la Corte, afectó gravemente los derechos de la víctima, y se habló en este caso de la posibilidad excepcional de anular una actuación como una suerte de control a la acusación al emitir la sentencia, si en casos de graves atentados contra los derechos humanos, especialmente cuando se trata de víctimas vulnerables, se encontraba que la Fiscalía no había actuado con la suficiente objetividad.
Este tema, en mi opinión, todavía está en ciernes porque habría que responder preguntas como las siguientes. Si se anula el juez, sea el juez de primera instancia, el de segunda, la corte, le podría ordenar al juez el sentido de la acusación. Es decirle, juez, fiscal, usted actuó sin objetividad, aquí la acusación procediera por esto, luego le ordeno que acuse en ese sentido. En nuestra opinión, eso rompería la división constitucional de funciones porque la acusación terminaría siendo definida por un juez y esto es bastante complicado. Parece que o por lo menos una solución plausible para esto podría consistir en lo siguiente, y es que en esos eventos excepcionalísimos se anule para que la Fiscalía garantice que se va a llevar con objetividad el caso, y ello puede implicar seguramente el cambio de funcionario, pero la Fiscalía debe contar con la misma libertad para hacer el juicio de acusación, porque, o si no, tendríamos a un juez acusando y a un juez resolviendo sobre la procedencia de la condena, y sabemos que esto es complicado. Además, ahí se genera un interrogante fuerte sobre los derechos del procesado, porque hasta qué punto los errores del fiscal se le pueden cargar al sujeto pasivo de la pretensión punitiva, y en este caso el perjuicio consistiría, entre otras cosas, en someterlo a un doble juzgamiento. Pero bueno, estos son asuntos que habrá que seguirlos pensando, la jurisprudencia los seguirá desarrollando con toda seguridad. Vamos a hablar de las sentencias hito en materia de los acuerdos y el control a los mismos. Una inevitable es la sentencia 52-227 del año 2020. Los hechos, grosso modo contados, son los siguientes. Dos policías llevan a un indigente hasta el sitio un sitio de acogida o donde ellos deberían ser trasladados. Allá se presentó un problema entre uno de los policías y este señor, y producto de ello, los dos policías lo llevaron a las afueras de Bogotá y le propinaron un disparo que le causó la muerte. La Fiscalía, a la luz de estos hechos, les imputó el delito de homicidio agravado por la indefensión. Luego la Fiscalía celebró un acuerdo con el procesado en virtud del cual él aceptaría los cargos, pero por el delito de encubrimiento y por el delito de privación ilegal de la libertad, lo que acarrearía una sanción de 67 meses. Todo esto fue anulado por el tribunal, se hizo el juicio ordinario y esta persona resultó, bueno, uno de los policías ya había terminado anticipadamente su proceso, el otro agente fue condenado a algo así como 400 meses de prisión. Esta persona va en casación alegando violación del debido proceso porque el acuerdo o haber anulado ese acuerdo, pues lo puso ante esta situación, ante una condena alta por demás. Es muy importante tener en cuenta lo que desarrolló la Corte en esa sentencia y lo que no desarrolló en esa sentencia. O sea, ¿qué sí desarrolló la Corte en esa sentencia? Uno, la calificación jurídica de los hechos debe ser la que corresponda según el ordenamiento jurídico. Y esto va a tener una incidencia muy fuerte, vamos a ver, en el tema de los subrogados penales. La Corte Suprema de Justicia retomó la sentencia de constitucionalidad, la C-1260 del 2005, también estudió a profundidad la sentencia de unificación 479 del 2019 y llegó a esta conclusión que de alguna manera es la misma que ya había expresado la Corte Constitucional. Además, la Corte se refirió a los límites a los acuerdos. Se ocupó, por ejemplo, de la prohibición de dobles beneficios, trajo a colación los fines de los acuerdos y la obligatoriedad de las directivas o de acatarlas, e incluyó el tema de la proporcionalidad de la rebaja, y este es uno de los temas más complejos en materia de acuerdos, vamos a ver. Además, se ocupó del deber de actuar con especial diligencia cuando se trata de víctimas vulnerables o víctimas de graves atentados contra derechos humanos. En este caso se daban las dos, porque era un indigente, una persona desprotegida, y además se trató de un delito supremamente grave. Y retomó de nuevo los límites a la disponibilidad de la acción penal
de alguna manera con lo que veníamos planteando, que incluso la decisión de archivo tiene control, el principio de oportunidad es absolutamente reglado, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en esa decisión no desarrolló lo siguiente. Uno, el tema de los subrogados. Sin embargo, la decisión que tomó en el sentido de que a los hechos solamente se les puede dar la calificación jurídica que corresponde y que la alusión a otras calificaciones jurídicas solo opera para efectos de la pena, tuvo una gran incidencia en este tema de los subrogados en el contexto de los acuerdos y ya vamos a ver por qué. Y lo ató a una vieja línea de la Corte que, insisto, ya vamos a comentar. Pero debemos tener en cuenta, la Corte Suprema de Justicia en la 52.227 se ocupó de un caso extremo. Podríamos decir que por extremo es un caso fácil. Porque para ello basta comparar la pena que se había acordado, 67 meses, con la que procedía según la decisión última, 400 meses. Es decir, una rebaja que está alrededor del 80 y tanto %. Entonces era un caso extremo donde la falta de proporcionalidad era bastante notoria. En esa decisión, la Corte no desarrolló a plenitud las reglas para establecer el monto máximo de la rebaja, no cuando son rebajas tan extremas, sino cuando se trata de rebajas, digamos, que no son tan desproporcionadas. Vamos a suponer que el acuerdo en ese caso hubiese dado lugar no a 67 meses, sino a 150 meses. O vamos a suponer que no eran 150 meses, sino 200 meses. Fíjense que es una sentencia que se ocupa de un caso extremo, Consideró criterios de rebaja que coinciden con el acuerdo. Y acá es otro de los temas más sensibles en esta materia. Porque ¿cuáles fueron los criterios que desarrolló la Corte? El momento del acuerdo, la reparación a las víctimas, la colaboración con la Administración de Justicia, etcétera, etcétera. La Corte acá no consideró las notas diferenciadoras, si es que las hay, entre acuerdos y allanamientos. Y vamos a ver que según una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que no es la más citada de todas, esta diferencia es supremamente importante. Entonces, estamos hablando de la sentencia C-303 del año 2013. ¿Qué fue lo que se demandó en esa ocasión? Se demandó la imposibilidad de los allanamientos condicionados. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? No, esa sentencia es ajustada a la carta siempre y cuando se entienda que el allanamiento a cargos es una cosa, es decir, la terminación anticipada por vía unilateral es una cosa, cumple una función en el sistema procesal distinta a los acuerdos. Porque los acuerdos son los que están llamados a buscar las soluciones consensuadas. Y además, la Corte Constitucional introduce una variable supremamente importante. ¿Cuál es? Que no solo son los criterios propios del allanamiento a cargos o para conceder la rebaja en un allanamiento a cargos, porque la complejidad del caso es un tema que conoce el fiscal. Quizás en muchos aspectos solo los conoce el fiscal. Y dos, es bastante difícil que el fiscal pueda ventilar esos aspectos en una audiencia. Porque si los ventila, pues quedarán en evidencia, como es apenas obvio, y si ese proceso de determinación anticipada se trunca, ese caso de la fiscalía tendrá problemas. La complejidad de un caso penal, ¿de qué puede derivar? De muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando el fiscal puede anticipar razonablemente que los testigos no van a comparecer y que se va a ver enfrentado a la problemática de la prueba de referencia. O cuando puede esperar razonablemente que un testigo se va a retractar. Cuando la divulgación de cierta información en un juicio puede afectar otras investigaciones en curso, etcétera, etcétera. Entonces, si esta es una nota diferenciadora de los acuerdos, nos estamos enfrentando a una situación que va a tener que ser analizada a profundidad por la jurisprudencia, es la siguiente. Si los parámetros que se tienen en cuenta para los acuerdos para el allanamiento a cargos en cuanto a la rebaja resultan insuficientes en materia de acuerdos, solo por esta variable de la que estamos hablando, ¿hasta dónde pueden llegar los beneficios en materia de acuerdos? De entrada podrían anticiparse tres modelos posibles. Uno,
un sistema rígido que traslade los límites del allanamiento a cargos a los acuerdos. Entonces, un acuerdo jamás podrá superar el 50% si es en esta etapa, la tercera si es en esta o la sexta si es en esta. Esa interpretación puede ser compleja a la luz del principio interpretativo del efecto útil, porque si tuviésemos solamente una figura, allanamiento a cargos, pues no hubiese sido necesario generar una figura distinta como los acuerdos. Una segunda posibilidad es un sistema absolutamente flexible que le permita al fiscal directamente o a través de la invocación de una calificación jurídica distinta otorgar rebajas sin límite. Pero ya vimos por las razones expuestas en la 52.227 que este sistema no se puede, porque vamos a encontrarnos casos extremos como el que se acaba como el que se estudió en esa sentencia y en otras tantas que ha emitido la Corte Suprema sobre el particular. Y quedaría la posibilidad de un sistema mixto que consagre unos límites generales, pero que le dé al fiscal un margen de discrecionalidad para celebrar acuerdos. ¿Cómo podría funcionar esto? Solo a título de ejemplo y para la discusión. Que entender que la rebaja del 50% es la máxima que se puede otorgar, pero que podría operar incluso para un acuerdo celebrado en una etapa avanzada de la actuación, cuando ello concurran, por ejemplo, la reparación de las víctimas, quizás colaboración del procesado, y habría que dejar una zona en la que definitivamente habrá que confiar en la buena fe del fiscal, salvo los controles internos al interior de la institución, y es lo que atañe a la complejidad del caso. Pero este es un tema que la jurisprudencia va a tener que decantar porque, insistimos, lo que se ha resuelto hasta ahora en materia de proporcionalidad de la rebaja siempre ha estado circunscrito a casos extremos, casos donde las rebajas son del 80, del 90%, y por extremos son casos fáciles. Pero cuando empezamos a correr la barrera y nos encontramos rebajas que están cercanas a lo permitido legalmente en algunas fases de la actuación, este tema va a tener que ser decantado en uno de los sentidos que hemos expuesto o en otro que se vaya diseñando en cuanto se van estudiando los casos. En cuanto a los subrogados en el contexto de los acuerdos, el asunto era mucho más debatible antes de la sentencia 52.227 del 2020. ¿Por qué? Porque hasta esa sentencia, tomémoslo como un hito, no significa que no haya habido decisiones en las que ya se había abordado esa temática, se permitía que la condena se emitiera por el delito acordado. De ello dan cuenta, por ejemplo, la sentencia 46.930 del 2017 y 46.101 del 2016, entre muchas otras. Entonces, el típico caso, porte ilegal de armas, a la persona sorprendida portando un arma de fuego sin autorización, es autor, pero se acordaba complicidad. Y según la jurisprudencia vigente para ese entonces, la condena se emitía a título de cómplice. No solo la rebaja la pena, sino la condena. Según a la luz de esa realidad, la Corte sostuvo como tesis más prevalente que si la condena se había emitido como cómplice, luego entonces el subrogado habría que estudiarlo como cómplice. Porque no era posible, en palabras de la Corte, que una persona fuera condenado como cómplice y el subrogado se estudiara como autor. Con la sentencia 52.227 todo eso cambia porque, según las reglas allá establecidas, la condena tendría que emitirse a título de autor y se tiene en cuenta la complicidad solo para efectos de la pena. Luego, incluso a la luz de la jurisprudencia anterior, los subrogados tendrían que estudiarse a la luz del delito realmente cometido. O sea, la 52.227 no reguló expresamente el tema de subrogados en el contexto de los acuerdos, pero fijó una regla que marca la pauta en la manera en que se debe proceder. Entonces, ¿por cuál delito se estudia el subrogado? Por el delito por el que se emite la condena.
¿Por cuál se emite la condena? 52.222, por el delito realmente cometido, bajo el entendido de que la alusión a una calificación jurídica solo debe reducirse para efectos punitivos. Sin embargo, como sucede en esta materia de acuerdos, subsisten una cantidad de preguntas. Por ejemplo, en el acuerdo puede incluirse lo atinente al subrogado cuando no media una prohibición legal. Pues parece que sí. De hecho, hay bastantes precedentes que incluso aconsejan que estos temas, en cuanto posible, sean incluidos en el acuerdo. Pero surge un interrogante adicional. ¿Podría incluirse un subrogado en contra de las previsiones legales a título de beneficio? Pues esto habrá que estudiarlo porque en principio podría decirse no porque existe una prohibición legal, pero es que los acuerdos implican de todos modos una flexibilización de la legalidad. Por ejemplo, cuando se aplica la pena del cómplice o una pena menor a la que procedería en un trámite ordinario, pues estamos aplicando la pena que no es, en virtud de un acuerdo. Entonces habría que establecer si esos acuerdos podrían abarcar este caso de los subrogados, incluso cuando existen estas prohibiciones de las que estamos plagados en nuestro ordenamiento jurídico, porque muchas veces las reformas lo que van haciendo es sacar y sacar y sacar delitos de la posibilidad de este tipo de beneficios, lo que en ocasiones pone al juzgador frente a unas encrucijadas muy complejas, porque todo pareciera indicar que un subrogado sería aconsejable, pero la prohibición tajante priva al ciudadano de esa posibilidad. Bien, y por último, solo para mencionarlo, como ha sido prácticamente todo, insisto por la brevedad, porque cada uno de estos temas ameritaría una profundización y la destinación de un tiempo mucho más considerable, es la posibilidad de absolver en los casos de allanamiento o acuerdos. Recientemente la Corte abordó el tema en la sentencia 52.755 del 2021 reciente, ¿en qué está la regla jurisprudencial? Valga la redundancia, por regla general, no. No. Salvo que sea ostensible la atipicidad. Esto de todos modos sigue siendo un poco ambiguo de cuándo es ostensible o cuándo no. De hecho, esta sentencia que acabo de mencionar, la 52.755, tiene un salvamento de voto donde el magistrado disidente dice, no, para mí sí era ostensible. Luego no debió anularse, sino que debió absolverse. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de que se pueda absolver cuando en los casos de allanamiento a cargos o de un acuerdo? Celeridad, pragmatismo, cierta forma de protección de las personas que han sido introducidas injustamente al sistema penal. Sabemos que el solo hecho de introducir a alguien al sistema penal ya le acarrea una cantidad de consecuencias no menores, pero esta solución también tiene una cantidad de problemas, que quizás es lo que justifica la postura de la Corte, o es lo que justifica la postura de la Corte. Primero, en los casos de terminación anticipada, la pretensión se reduce a evaluar la procedencia de una condena. La pretensión es, ¿esta condena procede o no procede? Y eso está sujeto a la verificación de los requisitos que ya hemos mencionado. Segundo, es posible que la víctima y el Ministerio Público hayan quedado satisfechos con el acuerdo y podría verse sorprendidos con una decisión judicial que, por ejemplo, prive a la víctima de haber aportado unas pruebas que de otra forma hubiese aportado al proceso. Es posible también que la Fiscalía se vea sorprendida porque como el acuerdo puede darse entre la imputación y la acusación, todavía en plena vigencia la fase de investigación, pues la Fiscalía tenía todavía la posibilidad y el interés legítimo de seguir investigando y obtener otras evidencias. Solo que la propuesta de un acuerdo le parecía razonable y en ese sentido puede verse sorprendido por la decisión del juez, al que simplemente le están planteando un pronunciamiento acerca de si la condena va o no va y vaya más allá de lo que es esa pretensión. Y además, por algo que la Corte ha resaltado insistentemente,
y es que existen reglas de debido proceso para toda decisión al interior del proceso penal. Esto lo dijo en el ámbito de las estipulaciones. Dijo, una estipulación jamás puede ser una forma velada de truncar el ejercicio de la acción penal o de desistir de la acción penal, porque para ello existe la figura de la preclusión y allá hay unas oportunidades de las que no puede ser nadie privado. De la misma manera, si va a aplicar principio de oportunidad, de la misma manera, si va a cambiar la calificación o los hechos por unos menores en el tránsito entre imputación y acusación, según las reglas que se han establecido. Entonces, en este aspecto, la regla vigente consiste en eso. No puede el juez absolver en un caso determinación anticipada por aceptación de cargos o acuerdo, salvo que sea un evento de manifiesta atipicidad. Manifiesta atipicidad, y luego el juez tendrá la carga de explicar no solo la atipicidad, sino que la misma es manifiesta. En síntesis, nosotros tenemos un sistema con discrecionalidad reglada para imputar y acusar, y esto lo puede diferenciar de otros modelos porque es variopinto las opciones de regulación que existen. En todo caso, en Colombia, la disposición total o parcial de la acción penal está sometida a control judicial. Bien por la vía de la preclusión, por la vía del principio de oportunidad. De hecho, el archivo también está controlado. Los motivos de disposición de la acción penal o las razones por las cuales se dispone a favor del procesado de la acción penal de forma total o parcial, tiene que ver con los fines de los acuerdos que ya hemos mencionado, la colaboración, lo que tiene un espacio, la colaboración con la Administración de Justicia me refiero, lo que tiene un espacio muy importante en algunas causales de principio de oportunidad, la justicia restaurativa, también desarrollada a profundidad en el ámbito del principio de oportunidad, casos de menor afectación de bienes jurídicos o de menor juicio de reproche de culpabilidad, también desarrollado en el contexto de esta figura, y en el mundo de los acuerdos está sometido a diversos límites, aunque la jurisprudencia va a tener que establecer muy bien hasta dónde puede llegar la movilidad del fiscal o la discrecionalidad del fiscal bajo el entendido de que el acuerdo puede estar motivado por todas las razones que sustentan las rebajas en casos de allanamiento a cargo, pero también puede considerarse la complejidad del caso. Y es un tema que, insistimos, ha de quedar reservado porque el fiscal no lo va a poder exponer. Entonces, como vemos, hay unos temas que se han desarrollado y otros que definitivamente están a la espera de que la jurisprudencia vaya haciendo un desarrollo más puntual y llegue el momento donde todos tengamos unas reglas claras en esta materia que permita que el sistema judicial fluya con mucha más tranquilidad. Bueno, les agradezco mucho y retorno la palabra a la doctora para las preguntas si las hay. ¿Es posible acordar el cambio de autor a cómplice en cualquier fase de la actuación? Bueno, según lo que hemos planteado, aunque la Corte no ha regulado expresamente este tema, no lo ha arreglado o no se ha pronunciado expresamente, parece que sí, incluso aunque ello implique una rebaja que sería superior a la que tendría derecho el procesado por allanamiento a cargos en esa fase de la actuación, porque ha de entenderse que los acuerdos tienen que tener más movilidad y que esa rebaja de la que implica de pasar de autor a cómplice no es necesariamente una rebaja desproporcionada, como sí lo sería las rebajas otorgadas en los casos estudiados por la jurisprudencia, donde las mismas ascendían al 80 o 90%. Siguiente pregunta. Doctor, cuando se da el cambio de calificación jurídica para efectos de la pena, ¿cuál delito se tiene en cuenta para los subrogados? Bueno, habíamos dicho que esto fue problemático hasta antes de la sentencia 52-227, porque jurisprudencialmente se aceptaba
que la condena pudiese emitirse por el delito acordado, más no por el delito realmente cometido. Después de la sentencia 52.227, como quedó claro que la condena debe emitirse por el delito realmente cometido, es por el que debe evaluarse, o frente a que debe evaluarse el subrogado. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son los requisitos para que un fiscal cambie de calificación jurídica por una más benigna, no por acuerdo, sino por ajuste del caso a la estricta legalidad? Bueno, esta es una pregunta bien interesante y creo que atañe a un tema que todavía tendrá que desarrollarse con mayor profundidad, y es lo siguiente: uno no puede entender que siempre que un fiscal cambie la calificación jurídica o incluso cambie la premisa fáctica por una más benigna para el procesado, no puede asumirse siempre que se trate de una concesión velada o de un beneficio velado, porque uno debe entender que por el principio de progresividad entre la imputación y la acusación pueden pasar muchas cosas. Primero, se pueden allegar nuevas evidencias. Segundo, es posible que un reexamen de la evidencia ya existente permita arribar a otras conclusiones o establecer que hubo errores en la estructuración inicial de los cargos. Y algo que no puede pasar desapercibido es que la formulación de imputación está sometida a un estándar distinto que la acusación. Y esto es algo que también tendremos que ir desarrollando, porque mientras la imputación procede cuando puede decirse fundadamente, la acusación habla de probabilidad de verdad. Entonces tenemos que establecer si esos estándares son distintos o no. Y si el de la acusación es mayor, entonces podríamos enfrentarnos a una realidad. Y es que había mérito para imputar, pero no había mérito para acusar. Entonces fíjense la importancia del desarrollo de estas temáticas, de este componente epistémico del proceso, en orden a establecer exactamente las circunstancias bajo las cuales el fiscal puede degradar los cargos, no porque esté dando un beneficio, sino porque es lo que corresponde legalmente. Y sobre esos cargos degradados ya puede surtirse el acuerdo sin que implique la concesión de dobles beneficios. Un agradecimiento muy especial al doctor Luis Fernando Bedoya Sierra por su excelente explicación acerca de la importancia de las figuras del allanamiento a cargos, los preacuerdos, sus diferencias y cómo deben implementarse por parte de la Fiscalía, la defensa, ya que de esta forma se hace posible en el desarrollo precisamente de esta justicia dentro del proceso penal, que busca establecer los mecanismos que permitan la terminación anticipada del proceso, logrando descongestionar de esta forma la justicia. De igual manera, por abordar los límites de la Fiscalía en este tipo de actuaciones, así como las facultades y limitaciones de los jueces frente a estas formas de terminación anticipada de la actuación penal. ¿Hasta dónde debe llegar la discrecionalidad, como lo dijo el doctor, de la Fiscalía, pero también cómo puede considerarse la complejidad del caso? Y hay temas, como lo decía doctor, que todavía estamos esperando que la jurisprudencia nos ayude para tratar de tener una justicia que sea más equitativa. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.